mi propia hija, la luz de mis ojos, me sentenció con un grito que todavía me taladra los oídos. Muere, viejo inútil. Y yo, con mis 78 años a cuestas, solo atiné a apretar el celular que tenía en el bolsillo del pantalón, asegurándome de que la pequeña luz roja siguiera encendida. No era la primera vez que sentía su desprecio, pero nunca con esa crudeza, con ese deseo final. En ese instante, en el pasillo de la casa que levanté con estas manos, dejé de ser su padre para convertirme en un estorbo, en un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Lo más irónico es que mi vida entera fue eso, fabricar muebles para dar calor a otros hogares, y terminé siendo arrumbado como un trasto inservible en el mío. Ahora estoy aquí, en este cuarto de alquiler que huele a humedad y a soledad. Las paredes son delgadas y escucho la vida de otros, de extraños, mientras la mía parece haberse detenido en ese grito. Sobre la mesita de noche descansa mi viejo celular, como un arma que no sé si quiero usar. Lo enciendo una y otra vez, no para ver la hora, sino para mirar el archivo de audio, esa herida digital que guarda la voz de mi Mariana, la casa que construí con Elena, mi difunta esposa, ladrillo a ladrillo, con el sudor de mi frente y la alegría de nuestros sueños. Ahora es solo un recuerdo. Me echaron. Mi propia hija y su marido me pusieron una maleta en la puerta como si fuera un desconocido. El peso que siento en el pecho no es solo por el abandono, es una vergüenza profunda, una que te cala los huesos y te hace dudar de todo lo que fuiste. ¿Fui un mal padre? ¿En qué momento el amor que le di se convirtió en este rencor que me escupió a la cara? Repaso mi vida entera buscando el error, la falla, el punto exacto donde el cariño se torció y se pudrió. Le di mi juventud, mi fuerza, mis sueños. Vendí hasta lo más sagrado que tenía para que ella estudiara, para que fuera alguien. Y al final, para ella no soy nadie. Soy un viejo inútil. Esas palabras rebotan en el silencio de este cuarto y se clavan más profundo cada vez. No sé si alguien que me escucha ha sentido este frío en el alma, esta sensación de que todo lo que diste, cada sacrificio, se borró de un plumazo. Díganme, por favor, ¿desde qué parte del mundo me acompañan en esta noche tan larga? ¿Alguna vez los han hecho sentir tan pequeños, tan insignificantes, que dudaron de su propio valor? Les pido que no me dejen solo, que escuchen mi historia hasta el final, porque lo que ellos no saben es que en medio de esta humillación encontré una última verdad. Necesito entender a través de ustedes si lo que pienso hacer es justicia o es otra cosa. Su opinión es un faro en mi oscuridad. Sobre la mesa, junto al celular, tengo una pequeña caja de cedro. La tallé hace muchos años, justo después de que Elena se me fuera. Su aroma me la recuerda. Me trae la paz de sus manos sobre las mías. Mi hija y su esposo creen que solo guardo ahí papeles viejos y una foto amarillenta de nuestro matrimonio. Piensan que me han quitado todo. Mi casa, mi dignidad, mi lugar en la familia. Creen que estoy derrotado, esperando el final en este rincón olvidado. Pero en esa caja, en esa reliquia de un amor eterno, descansa el único secreto que jamás les conté. Un secreto que mi Elena me dejó como un último abrazo, como una promesa silenciosa. Ellos no tienen idea. Están celebrando su victoria, planeando cómo van a hipotecar la casa, cómo van a usar el espacio que mi taller ocupaba. Creen que el viejo carpintero ya no tiene más trucos, que su madera está agotada y lista para el fuego. Pero se equivocan. La vida me enseñó que la madera más vieja es la que guarda las vetas más hermosas y la mayor resistencia. Y mi historia, la que ellos creen que terminó con un grito y una maleta en la calle, apenas está por empezar a escribirse. No buscaré venganza, no es mi estilo. Buscaré algo más valioso, algo que ellos, con toda su ambición, jamás podrán comprar: la dignidad. Nací en un pueblito, enclavado en la Sierra de Puebla, donde el aire olía a pino mojado y a tierra fértil. Mi padre, un hombre callado y fuerte como un roble, me enseñó todo lo que sé. No me enseñó a leer libros, sino a leer la madera. Cada veta, mijo, es una arruga que cuenta una historia, me decía mientras sus manos ásperas y sabias guiaban las mías sobre la garlopa. Aprendí que la madera respira, que tiene memoria, y que si la tratas con respeto, te devuelve belleza y nobleza.
Crecí entre el aroma del cedro y el sonido del serrucho, entendiendo que el trabajo honesto era la única herencia que un hombre como yo podía aspirar a dejar. Esa dignidad, la del que crea con sus manos, fue el cimiento de mi vida. Dejé mi pueblo siendo casi un muchacho, con más sueños que pesos en la bolsa. La ciudad de Puebla me recibió con su ruido, su multitud y el olor a mole que se escapaba de las casonas del centro. Al principio fue duro. Dormí en lugares donde el frío se colaba por las rendijas y comí más seguido de lo que quisiera admitir la soledad como plato principal, pero mis manos sabían trabajar y poco a poco me fui abriendo camino. Hacía reparaciones, muebles sencillos, cualquier cosa que me permitiera ganarme el pan honradamente. Nunca sentí vergüenza de mi oficio. Al contrario, mi orgullo estaba en la solidez de una silla bien hecha, en la suavidad de una mesa recién lijada. Y fue en Puebla donde la conocí a ella, a mi Elena. La vi por primera vez en el mercado de la Acocota, comprando flores de calabaza. Tenía una luz en la mirada que parecía calentar todo a su alrededor. Yo era un carpintero lleno de aserrín, y ella, una mujer con la risa más bonita que había escuchado. No le importó que mis manos estuvieran agrietadas por el trabajo. Ella decía que eran las manos de un artista, de un hombre que construía. Se enamoró del hombre, no del oficio. Juntos éramos una fuerza, dos almas humildes que solo se tenían la una a la otra, y el sueño de construir un hogar de verdad. Con el tiempo y mucho sacrificio, compramos un pequeño terreno en un barrio obrero, de esos donde los vecinos todavía se dan los buenos días. Levanté nuestra casa yo mismo, en mis ratos libres, después de las largas jornadas en el taller. Elena me ayudaba, pasándome los ladrillos, preparándome agua de Jamaica para el calor, y sobre todo, llenando cada rincón con su fe en nosotros. Cada viga que coloqué, cada muro que levanté, lo hice pensando en la familia que crecería allí. No era una casa lujosa, pero era nuestra. Olía a madera nueva, a guisos caseros y sobre todo olía a amor. Era nuestro refugio, nuestro pequeño reino en el mundo. Mi taller era el corazón de esa casa, un pequeño cuarto al fondo del patio que siempre olía a barniz, a aguarrás y al polvo dulce de la madera. Ahí pasaba la mayor parte de mis días, transformando tablones ásperos en muebles que contarían historias en otros hogares. Era mi santuario, el lugar donde el mundo exterior desaparecía y solo existíamos la madera y yo. Elena entendía mi pasión. Nunca se quejó del aserrín que metía a la casa o de mis ausencias cuando un encargo era urgente. Ella sabía que en el sonido de mis herramientas estaba la música de nuestro porvenir, la promesa de una vida mejor para los que vendrían, y entonces llegó Mariana, nuestra única hija. La casa, que ya era feliz, se inundó de una alegría nueva, una que nunca habíamos conocido. Era una niña risueña, curiosa, con los ojos brillantes de su madre. Verla crecer fue el regalo más grande. Todo el cansancio, todas las astillas clavadas en los dedos, todo valía la pena al ver su sonrisa. Elena y yo nos prometimos que a nuestra hija no le faltaría nada, que le daríamos las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Queríamos que volara alto, que conociera un mundo más allá de las cuatro paredes de mi taller, que tuviera una educación, un título, un futuro brillante. Recuerdo con una claridad que duele las tardes en que se sentaba a mi lado en el taller. Yo le daba un trocito de madera suave, una lija fina, y le enseñaba a sentir la superficie, a buscar la perfección en la textura. Sus manitas, tan pequeñas, se movían torpemente sobre las mías, imitando mis gestos. Se reía a carcajadas cuando el polvillo le hacía cosquillas en la nariz. En esos momentos sentía que le estaba transmitiendo algo más que un simple pasatiempo. Le estaba enseñando sobre la paciencia, sobre el valor de crear algo bello a partir de la nada. Creí que estaba sembrando en ella el amor, por lo hecho con esfuerzo. Cuando Mariana creció, su inteligencia nos deslumbró. Supimos que su camino estaba en los libros, no en las herramientas. La noticia de que había sido aceptada en la universidad fue uno de los días más orgullosos de mi vida. Sentí que mi lomo cansado había servido para construirle un puente hacia sus sueños. Elena lloró de pura felicidad.
Brindamos con un refresco en la cena, haciendo planes, imaginándola con su título, convertida en una profesionista. Éramos los padres más felices del mundo, convencidos de que nuestro sacrificio estaba dando el fruto más dulce, la recompensa a toda una vida de trabajo silencioso. Pero los sueños a veces cuestan más de lo que uno tiene. Poco antes de que empezara la carrera, apareció un gasto inesperado, una serie de pagos y matrículas que se salían por completo de nuestro presupuesto. Vi la angustia en los ojos de Elena y el miedo en los de mi hija, el temor de que su sueño se rompiera antes de empezar. Me sentí impotente, fracasado. Por más que trabajaba, el dinero no alcanzaba. Las noches se volvieron largas, llenas de cálculos que no cuadraban, de una preocupación que me robaba el sueño. No podía permitir que la falta de dinero le cortara las alas a mi hija. Tenía que haber una forma. Entonces tomé la decisión más dolorosa de mi vida como artesano. Tenía un juego de herramientas de ebanista que había sido de mi abuelo y luego de mi padre. Eran piezas alemanas, de un acero que ya no se fabrica, con mangos de nogal pulidos por el sudor de 3 generaciones de Benítez. Eran mi tesoro, la conexión tangible con mis raíces, con el hombre que me enseñó a ser hombre. Verlas en su estuche de cuero era como ver mi propio linaje. Cada formón, cada cepillo, guardaba el eco de sus manos. Eran mi herencia, mi orgullo, lo único de verdadero valor material que poseía en este mundo. Una mañana, sin decirle nada a Elena para no darle más pena, metí el estuche en una bolsa y lo llevé a una casa de empeño. El hombre que me atendió sabía de herramientas. Sus ojos brillaron al ver la calidad de las piezas. Me dio una cantidad que, aunque justa, se sentía como una miseria a cambio de mi historia familiar. El viaje de vuelta a casa fue un infierno silencioso. Sentía las manos vacías, como si me hubieran amputado una parte de mí. Pero cuando llegué y le di el dinero a mi hija para su inscripción y vi el alivio y la alegría en su rostro, me convencí de que había hecho lo correcto. Jamás me arrepentí de ese sacrificio. Creía que el amor de un padre se mide así, en los pedazos de uno mismo que está dispuesto a entregar para construir el futuro de sus hijos. Vendí mi pasado para comprarle a ella un mañana donde, irónicamente, ya no había lugar para el viejo carpintero que lo hizo posible. Un mañana en el que esas mismas manos que vendieron su herencia para educarla serían despreciadas. Esa es la paradoja que me atormenta en este cuarto frío. Le di todo lo que era, y a cambio recibí un grito que me pedía dejar de ser. Todo empezó a desmoronarse de verdad cuando perdí a mi Elena. Ella era el ancla, el centro de nuestra pequeña familia. Su risa tenía la capacidad de disolver cualquier tensión y su mirada bastaba para recordarle a Mariana de dónde veníamos, el valor del sacrificio. Cuando se fue, la casa se quedó en silencio, un silencio pesado y frío que nunca más logré llenar. Mariana lloró en mis brazos y por un tiempo nos unimos en el dolor, pero su luto fue diferente al mío. El mío estaba lleno de recuerdos que me sostenían. El de ella, de una prisa por llenar el vacío que su madre había dejado, y lo llenó con un hombre que nunca entendió el lenguaje de nuestras manos. Fernando entró en nuestras vidas como un viento ajeno. Era un hombre de traje impecable, sonrisa estudiada y un apretón de manos que no transmitía nada. Por mi hija, intenté quererlo, busqué en él al hombre que la haría feliz. Pero desde el primer día, su mirada me evaluó como a un mueble viejo, en una casa que quería remodelar. Me hacía preguntas sobre mis ingresos de jubilado, sobre el valor de la propiedad, todo con una falsa capa de interés. Elena, con su instinto, lo hubiera calado al instante. Yo, cegado por el deseo de ver a mi hija contenta, tardé demasiado en ver la calculadora que llevaba en el lugar del corazón. Poco a poco, mi Mariana empezó a cambiar. Adoptó las formas de hablar de Fernando, sus gustos caros, su manera de mirar a la gente como nosotros por encima del hombro. La hija que lijaba madera conmigo, la que se maravillaba con la creación, ahora se avergonzaba de que el barniz se me quedara impregnado bajo las uñas. Las visitas a mi taller se extinguieron. Cuando la llamaba, sus conversaciones eran cortas, apuradas, como si hablar con su padre fuera una tarea más en su ocupada agenda.
La distancia no se midió en kilómetros, sino en silencios, en las cosas que dejamos de compartir. Nuestro mundo, antes unido, se partió en dos. El primer golpe directo vino en una cena. Fernando, con su tono de superioridad, hizo un comentario gracioso sobre cómo había luchado para sacar a Mariana de la cultura del serrín. Todos sus amigos rieron. Yo sentí como si me hubieran abofeteado. Miré a mi hija, esperando que me defendiera, que dijera algo, pero ella solo bajó la vista, con una sonrisita incómoda, como pidiendo perdón por mí, por su origen. Esa noche entendí que mi presencia en su nueva vida era una mancha, un recordatorio de la humildad de la que ella ahora se esforzaba tanto por escapar. Me tragué el orgullo y el dolor por ella, siempre por ella. La llegada de mi nieto Mateo fue un oasis en ese desierto de frialdad. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí que recuperaba a mi Mariana. En sus ojos de madre vi un destello de la muchacha que fue, del amor puro y sin condiciones. Le construí una cuna de cedro, tallada a mano, con la misma dedicación con que construí su casa. Por un tiempo, Mateo fue el puente que nos unió. Las visitas se hicieron más frecuentes. Las sonrisas parecían más sinceras. Creí, ingenuamente, que el amor de abuelo podría remendar lo que el clasismo del yerno había roto. Fue una falsa primavera, un breve respiro antes del invierno más crudo. A medida que Fernando ascendía en su trabajo, las reuniones sociales en casa se volvieron comunes. Eran desfiles de gente que olía a perfume caro y hablaba de cosas que yo no entendía. Acciones, inversiones, viajes a Europa. Yo era el mueble exótico y viejo. En la esquina, me sentaba a la mesa y sentía sus miradas curiosas. Intentaba contar alguna anécdota del taller, de mis tiempos, pero mis palabras flotaban en el aire y caían sin encontrar eco. Me convertí en un experto del silencio, en un observador invisible de un mundo al que claramente no pertenecía, a pesar de estar en mi propia casa. La humillación más grande ocurrió en una de esas cenas. Estábamos comiendo y, sin darme cuenta, tomé el cuchillo de una forma que, al parecer, no era la correcta. Fernando detuvo la conversación de toda la mesa para decir en voz alta: «Arturo, por favor, en esta casa usamos los cubiertos como se debe, la pala para la tierra, el tenedor para la boca». El silencio que siguió fue atronador. Sentí que la sangre se me subía a la cara, una vergüenza caliente y paralizante. Todos me miraban. Busqué los ojos de Mariana y ella apartó la vista, fingiendo acomodar su servilleta. Me sentí completamente solo, juzgado y sentenciado en mi propio comedor. Cuando los invitados se fueron, el aire estaba cargado de tensión. Intenté hablar con Mariana, explicarle cómo me había sentido. Su respuesta fue un golpe aún más duro que el comentario de su esposo. «Ay, papá, no seas tan sensible. Fernando solo quiere lo mejor para nosotros. Que demos una buena imagen, deberías agradecérselo». ¿Agradecerle? ¿Agradecer que me humillara? Ahí comprendí que el enemigo no era solo él. Era la nueva versión de mi hija, una mujer que había cambiado el amor y el respeto familiar por la necesidad de encajar, de aparentar lo que no era. La lealtad de mi hija ya no estaba conmigo. El punto de quiebre, el que me partió el alma, fue unas semanas después. Iban a venir unos amigos muy importantes de Fernando. Mariana me tomó del brazo y con una voz que era una mezcla de súplica y orden me dijo: «Papá, te lo pido por favor, hoy no hables de que fuiste carpintero, di que tenías un negocio de muebles o algo así. Es que ese oficio no encaja con nuestro círculo, mi oficio, el trabajo honrado que le dio de comer, que pagó su universidad, que levantó el techo bajo el que ahora me pedía que me escondiera. El orgullo de mi vida, reducido a una vergüenza social». No discutí. ¿Qué podía decir? Mi corazón de padre ya estaba hecho pedazos. Solo asentí con la cabeza y me retiré a mi cuarto. Esa noche no salí a cenar. Me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo el peso de mi vida entera, devaluada por la vergüenza de mi propia hija. El sonido de sus risas y conversaciones elegantes se filtraba por debajo de la puerta, y cada carcajada era una palada de tierra sobre el recuerdo de lo que fuimos. La traición ya no era una sospecha, era una certeza fría y dolorosa. Me habían borrado,
Habían editado mi historia para que encajara en su nuevo guión de éxito. Mi jubilación era modesta, y tras la muerte de Elena, mis ahorros se fueron mermando. Poco a poco, sin darme cuenta, pasé de ser el dueño de la casa a un dependiente económico. Cualquier gasto extra, una medicina, una visita al doctor, venía acompañado de un suspiro de Fernando o de una mirada de preocupación de Mariana. El dinero que antes yo les daba con amor incondicional, ahora ellos me lo daban como una limosna, como un recordatorio constante de que yo era una carga para sus finanzas. La dignidad se va perdonando en pequeñas cuotas cuando dependes de quien ha dejado de respetarte. Empezaron a invadir mis espacios. Un día, Fernando decidió que mi pequeño cuarto de herramientas en el 1902 patio sería un excelente lugar para guardar su equipo de golf. Otro día, Mariana cambió los muebles de la sala, que Elena y yo habíamos elegido juntos, por unos sofás modernos e incómodos. «Hay que modernizar, papá. La casa se ve muy vieja», decía. Sentía que estaban borrando las huellas de mi esposa, nuestra historia, para construir la suya sobre nuestras ruinas. Mi casa se estaba convirtiendo en su casa, y yo solo era un inquilino tolerado, un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer del todo. Mis días se volvieron solitarios y silenciosos. Me levantaba temprano, me preparaba mi café y me sentaba en el patio para no estorbar. Las conversaciones se limitaban a lo esencial. «¿Ya comiste? Voy a salir. Buenas noches». Dejaron de preguntarme por mis recuerdos, por mis amigos, por mis pequeños dolores. Me volví parte del paisaje, una figura quieta y silenciosa que veían al pasar. A veces intentaba iniciar una conversación, pero sus respuestas cortas y su atención fija en el celular me indicaban que solo deseaban que terminara de hablar para seguir con sus vidas. Lo más cruel fue cuando empezaron a usar a mi nieto. Si yo me oponía a algún cambio en la casa, la respuesta de Mariana era: «Lo hacemos por el bien de Mateo, papá. Necesita un ambiente más moderno, más funcional». O si me quejaba del ruido de sus fiestas, Fernando intervenía diciendo que el niño debía acostumbrarse a un entorno social activo. Usaban a mi nieto, mi única alegría, como un escudo para justificar su egoísmo. Me ponían en una posición en la que, si me defendía, parecía que estaba en contra del bienestar del pequeño. Era una manipulación perversa y silenciosa. Sentía la tormenta acercarse. Había una tensión constante en el aire, una calma artificial que precedía a la catástrofe. Observaba a Fernando, la forma en que miraba los planos de la casa, la manera en que hablaba con Mariana en susurros cuando yo entraba en una habitación. Se callaban de golpe, se miraban con complicidad. Ella, por su parte, evitaba mi mirada, casi siempre con una expresión de culpa en el rostro. Sabía que estaban tramando algo, que mi presencia en la casa tenía los días contados. Me preparé internamente para lo peor, aunque nunca imaginé lo profundo que sería el abismo. Una noche, pasé junto a su dormitorio y la puerta estaba entreabierta. Escuché la voz de Fernando, dura y clara. «Es la única solución, Mariana. Tu padre tiene que entenderlo. Esa casa es nuestro futuro, no su museo de recuerdos. O lo convences tú, o lo convenzo yo». Escuchar esas palabras confirmó mis peores temores. No se trataba solo de falta de respeto o vergüenza. Había un plan calculado. Querían mi casa, el último bastión de mi vida con Elena, el único patrimonio que tenía para dejarle a mi nieto. Querían arrancarme mi último pedazo de seguridad. La mujer que vi en esos días no era mi hija. Era una persona atrapada entre la lealtad a su origen y la ambición de su marido. La veía pálida, con ojeras, saltando a la defensiva por cualquier cosa. En el fondo de mi corazón sentía lástima por ella. Estaba tan desesperada por mantener su castillo de naipes, su vida de apariencias, que estaba dispuesta a sacrificar a su propio padre. El amor que aún sentía por ella luchaba con la rabia y la decepción. Era una batalla dentro de mí, tan violenta como la que se estaba gestando fuera. Así se fue tejiendo el abandono. No fue un acto único y repentino, sino una muerte lenta, un goteo constante de desprecios, humillaciones y silencios. Pasé de ser el pilar de la familia a una columna incómoda que amenazaba con derrumbar su fachada de éxito. El sentimiento de injusticia creció en mi pecho hasta convertirse en una armadura. Ya no era solo tristeza, era una resolución fría.
No me iba a dejar pisotear. Si el amor y el sacrificio no habían valido nada, entonces la dignidad sería mi última trinchera. No sabían con quién se estaban metiendo. Subestimaron la fuerza de un viejo carpintero. Estoy escribiendo el bloque 4. Aquí, en la soledad de este cuarto anónimo, mis únicas anclas son los recuerdos y esta pequeña caja de cedro que descansa sobre la mesita de noche. La acaricio, y es casi como sentir la piel de Elena. Su aroma me transporta a mi taller, a los días en que ella entraba con una jarra de agua fresca, sonriendo al verme cubierto de aserrín. Mi hija y su esposo la han visto cientos de veces y creen que es solo un baúl de sentimentalismos, el refugio de un viejo nostálgico. Piensan que dentro solo hay una foto nuestra, amarillenta por el tiempo, y quizás la medalla de mi bautizo. Dejaron que me la trajera porque para ellos no tiene valor. ¡Qué equivocados están! Con un cuidado que es casi una liturgia, deslizo la tapa. El olor a cedro se intensifica. Es el perfume de mi amor por ella, un amor que sigue vivo en la madera. Adentro, efectivamente, está nuestra foto de bodas. Su sonrisa ilumina el cartón gastado, pero debajo hay un doble fondo que yo mismo diseñé. Mis dedos, torpes por la edad pero seguros en su oficio, encuentran el pequeño reborde oculto. Presiono suavemente y la base se levanta, revelando lo que yace debajo. No es oro ni joyas. Es algo mucho más valioso. Es la última carta de amor de mi esposa, su plan maestro para protegerme aún después de la muerte. Lo que guardo con tanto celo es una vieja carpeta de cartón. Dentro, una póliza de un seguro de vida. Pero no es el mío. Es el que Elena contrató en secreto hace más de 15 años. Y el beneficiario, el único beneficiario de esa suma considerable de dinero, no es nuestra hija Mariana. Soy yo, Arturo Benítez. Durante todos estos años he guardado su secreto, pagando religiosamente cada cuota, sintiendo que era una promesa que le susurraba a su memoria mes con mes. Mi hija cree que me ha dejado sin nada, con una pensión miserable. No tiene idea de que su madre, desde el cielo, me proveyó un escudo para la batalla final. Mi Elena era una mujer de una inteligencia emocional inmensa. No era desconfiada, pero sí era una observadora aguda del alma humana. Amaba a nuestra hija con locura, pero no estaba ciega a su debilidad, a esa necesidad de aprobación que la hacía tan vulnerable a las malas influencias. Años antes de que Fernando apareciera, ella ya presentía que Mariana podría tomar un camino donde los valores que le inculcamos se volvieran un estorbo. Contrató esa póliza no como un acto de desconfianza hacia nuestra hija, sino como un acto de protección incondicional hacia mí, para que nunca tengas que bajar la cabeza ante nadie, mi amor, me dijo una vez. Recuerdo la tarde en que me lo contó. Estábamos sentados en el patio, viendo llover. Me hizo prometerle que, pasara lo que pasara, yo seguiría pagando esas cuotas. Es nuestro colchoncito, Arturo, por si la vida se pone dura y yo no estoy para cuidarte. En ese momento no lo entendí del todo. Me pareció una preocupación exagerada. Yo le dije que nuestra hija jamás nos desampararía. Ella solo sonrió con una ternura melancólica y me respondió: la gente cambia mi vida, pero el amor de verdad, ese se prepara para todo. Hoy, cada una de sus palabras resuena en mi cabeza con la fuerza de una profecía cumplida. Desde que ella murió hace 8 años, cada mes, sin falta, he apartado una parte de mi exigua jubilación para cubrir ese pago. A veces significaba tomar un café menos o remendar una camisa en lugar de comprar una nueva. Era un sacrificio silencioso, un ritual secreto entre mi Elena y yo. Era mi manera de mantenerla viva, de seguir cumpliendo mi promesa. Mis hijos veían a un viejo terco que no sabía administrar su dinero, que vivía con una austeridad que ellos consideraban tacañería. Nunca imaginaron que estaba invirtiendo en mi propia dignidad, regando la semilla que mi esposa sembró para el futuro. Si nunca les dije nada, no fue por desconfianza, sino por todo lo contrario, por un exceso de esperanza. Yo necesitaba creer que el amor de mi hija era incondicional. Quería que me cuidara por ser su padre, no porque yo representara un beneficio económico. Revelar la existencia de ese dinero se habría sentido como ponerle un precio a su cariño, como tenderle una trampa.
¿Habría sido más amable conmigo de haberlo sabido? Seguramente, pero su amabilidad habría estado manchada por el interés, y yo quería su amor, no su codicia. Prefería arriesgarme a la decepción que vivir en una mentira confortable. También había una dosis de orgullo, lo admito, el orgullo del padre, del proveedor, del hombre, que se ha valido por sí mismo toda su vida. ¿Cómo iba a insinuar que necesitaba comprar el afecto de mi propia hija? Mi amor se lo había ganado a pulso, con cada mueble que tallé, con cada noche que pasé en vela cuando estaba enferma, con cada sacrificio que hice por su educación. Para mí, el respeto y el cariño no debían ser una transacción. Sentía que si les mostraba el dinero como un as bajo la manga, estaría admitiendo que yo, por mí mismo, como hombre, como padre, ya no valía nada. Pero ese grito, ese muere viejo inútil, que grabé en mi celular lo cambió todo. Rompió el último hilo de esperanza que me ataba a la idea de la hija que crié. Ya no se trataba de una prueba de amor o de una batalla de orgullos. Se convirtió en una cuestión de supervivencia. Su crueldad me liberó de cualquier obligación de proteger sus sentimientos. Su desprecio me dio el permiso que necesitaba para usar el arma que Elena me había dejado. El secreto dejó de ser una carga emocional y se transformó en la llave de mi liberación. Ya no tenía que esperar un amor que no iba a llegar. Ahora entiendo la verdadera dimensión del regalo de Elena. No me dejó solo dinero, me dejó opciones. Me dejó la posibilidad de elegir mi propio final, de escribir el último capítulo de mi vida con la tinta de mi propia voluntad, no con la de su desprecio. Me legó la herramienta para reconstruir mi vida, para levantarme de las ruinas de la humillación y edificar un nuevo hogar, aunque fuera lejos de ellos. El dinero no es el fin, es el medio. El fin es recuperar la dignidad que me pisotearon, demostrarles que este viejo inútil todavía tiene una última lección que enseñar. Cierro la caja de cedro con una nueva determinación. El dolor sigue aquí. Es un inquilino permanente en mi pecho, pero ya no me paraliza. Ahora está acompañado de una calma fría, de un propósito claro. Ya no estoy a la defensiva, ya no soy la víctima que se esconde en un cuarto de alquiler. Ahora soy el custodio del último deseo de mi esposa y tengo un plan. No un plan de venganza, porque la venganza solo envenena a quien la ejerce, sino un plan de justicia, una justicia poética, silenciosa y contundente, como el trabajo lento pero implacable de la madera al secarse y encontrar su forma definitiva. Ellos creen que me han dejado en la miseria, que mi único recurso es la memoria, pero la memoria, a veces, es un mapa del tesoro, y yo, gracias a Elena, sé exactamente dónde está marcada la X. Pronto, muy pronto, van a descubrir que la casa que tanto anhelan, el dinero que creen que van a obtener, son solo migajas comparado con el verdadero legado que han perdido. El verdadero tesoro era el respeto, y lo arrojaron a la basura como si fuera un pedazo de madera podrida. Y hay cosas que una vez rotas, ni el mejor de los carpinteros puede reparar. El primer paso fue el más difícil: pedir ayuda. Con la dirección que me dio un vecino, llegué a un despacho de abogados de oficio. Me recibió un muchacho joven, con más empatía en la mirada que la que había visto en mi propia hija en años. Le conté mi historia, con pausas, con la vergüenza todavía pegada a la piel, y entonces le pedí que escuchara el audio. Mientras la voz de Mariana llenaba su pequeña oficina, el rostro del joven abogado se transformó de la compasión a una fría indignación. No vio a un anciano quejumbroso, vio a un hombre al que le habían robado su paz. Me aseguró que haríamos las cosas bien, no desde la venganza, sino desde la ley y la dignidad. Con la ayuda del licenciado Ramírez, cobré el seguro de mi Elena. Fue un proceso extrañamente indoloro, como si la mano de ella estuviera guiando cada firma, cada trámite. Luego, pusimos la casa en venta. Se vendió rápido, a una familia joven que se enamoró del patio donde Mariana jugó de niña. Cada paso era una mezcla de dolor y liberación. Finalmente, el abogado citó a mi hija y a su marido en su despacho con el pretexto de discutir el futuro de la propiedad familiar. Imaginé su arrogancia al recibir la llamada, su certeza de que el viejo por fin se había doblegado, que iban a conseguir lo que querían. La trampa estaba puesta.
Llegué a la oficina media hora antes. Me puse la camisa que Elena me regaló en nuestro último aniversario. Me senté derecho, con las manos sobre las rodillas, sintiendo los callos de toda una vida. Ya no era el anciano arrinconado en un cuarto de alquiler. Era Arturo Benítez, ebanista, viudo de una gran mujer y un hombre a punto de reclamar su lugar en el mundo. El licenciado Ramírez me dio una palmada en el hombro. «Tranquilo, don Arturo, usted no tiene que decir nada si no quiere. La verdad hablará por sí sola». Y tenía razón. Mi verdad había estado guardada en silencio demasiado tiempo. Entraron sin llamar. Fernando con su portafolio como si fuera a cerrar un negocio y Mariana detrás, con la mirada nerviosa de siempre. La sorpresa en sus rostros al verme allí, sereno, fue evidente. «Papá, ¿qué es esto? ¿Por qué nos citas a través de un abogado?», preguntó ella con un tono que pretendía ser ofendido. Fernando ni siquiera me saludó. Se dirigió directamente al licenciado. «Espero que esto sea rápido. Tenemos cosas importantes que hacer. Supongo que mi suegro por fin entró en razón sobre la casa. Su prepotencia era tan grande que ni siquiera midió el peligro, la calma que precede a los terremotos». Yo no respondí. Simplemente saqué mi viejo celular del bolsillo de la camisa. Mis dedos temblaron un poco, no de miedo, sino de la emoción del momento. En el silencio absoluto de aquella oficina con olor a libros y a justicia, apreté el botón de reproducir, y entonces la voz de mi hija, metálica y cruel, estalló en el aire, llenando cada rincón. «Pues ojalá te mueras pronto. Muere, viejo inútil». El eco de esas palabras, fuera del contexto de una pelea casera y dentro de las paredes formales de un despacho, adquirió una monstruosidad que helaba la sangre. Fue como encender una luz en una habitación llena de alimañas. El rostro de Mariana se descompuso. Pasó del blanco serio al rojo de la más profunda vergüenza. Se encogió en su silla, como si quisiera que la tierra se la tragara. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo sostenerme la mirada. Fernando, por su parte, quedó mudo por un instante, y luego su cara se crispó en una máscara de furia. «Esto es ilegal. Grabar conversaciones privadas», balbuceó, buscando un ataque, una defensa, pero su rabia era la de un animal acorralado. Sabía, y yo sabía, que había perdido. El juego, su juego de manipulación y poder, se había terminado en ese preciso instante con el eco de su propia crueldad. El licenciado Ramírez carraspeó, tomando el control con una calma profesional que los desarmó por completo. «No estamos aquí para discutir la legalidad de una grabación, señor Suárez, sino para informarles de las decisiones del señor Benítez». Abrió una carpeta y continuó. «La casa familiar, el inmueble en cuestión, fue vendida la semana pasada. El total del dinero de la venta se ha depositado en un fideicomiso destinado exclusivamente a la educación universitaria de su hijo, Mateo Benítez. Un dinero al que ustedes no tendrán acceso bajo ninguna circunstancia». Hizo una pausa y concluyó. «El señor Benítez, por su parte, cuenta con recursos propios para asegurar su vejez y no necesitará de su ayuda». Y ahí estaban, sus caras desencajadas, la codicia frustrada luchando contra la vergüenza pública. En ese segundo eterno, mientras asimilaban la noticia, me dirijo a ustedes, a los que han escuchado mi dolor. ¿Qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Es esta una lección justa o un acto demasiado severo? A pesar de todo, ella es mi hija. ¿Merecía la oportunidad de pedir perdón o hay traiciones que queman tan profundo que la única cura es cortar el lazo para siempre? Cuéntenme desde su corazón qué camino habrían tomado, porque el mío, aunque decidido, todavía sentía el peso de toda una vida de amor por ella. Finalmente, hablé. Mi voz salió tranquila, sin un ápice de rencor. «El dinero con el que viviré es el último regalo de su madre, un seguro para mi dignidad. Y el dinero de la casa», dije mirándolos a los dos, «es mi último regalo como padre y abuelo. El verdadero legado no eran los ladrillos, Mariana. Era el respeto que ustedes dos hicieron polvo». Me levanté lentamente, sintiendo que me quitaba un peso de encima que había cargado por años. «No les deseo el mal. Solo les deseo que algún día, cuando el eco de sus palabras sea lo único que les quede de mí, entiendan el verdadero valor de las cosas». Y sin mirar atrás, salí de esa oficina.
Supe después, por boca de un viejo vecino, lo que ocurrió tras mi partida. La ambición que los unía fue el veneno que los separó. Sin la promesa de la casa y el dinero, el matrimonio de mi hija con Fernando se desmoronó, revelando los cimientos podridos sobre los que estaba construido. Él la culpó por el fracaso y ella se quedó sola, habitando una casa llena de muebles caros y un eco de culpa. Veces me pregunto si Mariana piensa en mí, si el recuerdo de su grito la despierta por las noches. No lo sé, y he aprendido a vivir sin esa respuesta. Por mi parte, tomé el último regalo de Elena y me mudé a un pequeño pueblo en la costa, donde el mar se lleva las penas y el sol cura las viejas heridas. Aquí, con el dinero que me dio una vejez digna, hice lo único que sé hacer: construí. Pero no una casa, sino un pequeño taller comunitario. Le puse El Rincón de Elena. Enseño el oficio de la carpintería gratis a los muchachos del pueblo, a esos jóvenes a los que la vida no les ha regalado nada y tienen las manos llenas de ganas de aprender. Encontré una nueva familia en sus rostros curiosos, en su frustración cuando una pieza no encaja y en su alegría cuando terminan su primer banco. He descubierto que la verdadera riqueza no está en lo que uno guarda, sino en lo que es capaz de dar. Mis manos, que un día fueron declaradas inútiles, hoy son la herramienta que moldea nuevos futuros. Ahora mismo, mientras el sol de la tarde se filtra por la ventana del taller, tiñendo de oro el polvo de serrín que flota en el aire, estoy guiando las manos de un joven aprendiz. Sus manos son torpes, pero firmes, y me recuerdan a las mías cuando mi padre me enseñaba. Siento su concentración, su respeto por la madera. Alzo la vista y veo el mar a lo lejos, y sonrío. Es una sonrisa que nace desde muy adentro, una sonrisa serena de un hombre que ha encontrado la paz, no en la justicia que impuso, sino en el propósito que encontró. Mi historia termina aquí, a la orilla del mar, con las manos llenas de trabajo y el corazón, por fin, en calma y sin deudas.